¿Cómo se expresa de qué otra manera en lo cotidiano, ¿no? Esta herida. A lo mejor te acordaste de algunas tuyas o mías. No, sí, de repente pienso yo que esa no es mi herida, pero definitivamente ahorita que venía en la carretera, lo venía escuchando de nuevo y decía, oye, pues a lo mejor sí, ¿no? Y no me he dado cuenta. Pero no, definitivamente la persona que tiene la herida del masoquismo, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Dominic, ¿no? Sí, en el fondo hay una culpabilidad y hay una vergüenza que puede llevar hasta esta ideación suicida, ¿no? De realmente no saber qué hacer con ese dolor. Cuando lo subliman, ¿sí? Se vuelve esta otra parte de no hay yo qué hacer con lo mal que me siento, entonces tiendo a la ridiculización. O ridiculizo a los demás haciéndoles bullying, o me ridiculizo a mí y eso me da permiso de abrir la plaza para la carrilla mutua. Son muy buenos en cuanto a la carrilla. Yo los veo cuando voy a alguna ciudad donde en las plazas hay payasos. Obviamente voy y me divierto, ¿no? Pero pues sí, soy psicólogo y estoy checando, ¿no? Tanto a la gente como a las personas y bla, bla. ¿Qué hace el hombre que tiene esta herida de masoquismo cuando siente la ansiedad? Dominic lo acaba de decir muy bien, ¿no? Sí, vienen los atracones de comida, ¿sí? Viene el consumo de azúcares, viene el consumo de carbohidratos para ir protegiendo este ser interior, ¿sí? A través de esta cobertura corporal, ¿no? Y no es otra cosa más que ansiedad, ¿no? La ansiedad que genera. Y ahorita que dices esto, Marco, de ingerir carbohidratos, azúcares, comida chatarra, etcétera, como para protegerte, ¿sí? Como para proteger, para generar una capa protectora. Yo lo relaciono inmediatamente con el abuso sexual. O sea, una persona que ha sido abusada sexualmente, obviamente, es muy probable, no quisiera decirlo así tan categórico, pero es muy probable que tenga la herida de la humillación, ¿sí? Y que su reacción sea esa, justamente de consumir para protegerse, porque finalmente el abuso lo sufrió en el cuerpo, ¿no? Y puede llegar a sentir avergonzado, ¿no? Como bien decían ahorita, y y en ese sentido es importante identificarlo. El tema del abuso sexual infantil en varones, ¿sí? Hay que tomarlo muy en serio, obviamente para la prevención, pero también para poder trabajarlo, ¿no? Y es muchísimo más frecuente de lo que nos imaginamos, ¿no? Todos y todas quienes nos están escuchando, tener presente esto que es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, el tema del abuso sexual infantil. Obviamente es grave en niños y niñas, pero creo que tenemos que irlo contrarrestando y hacerlo visible, ¿no? ¿Qué mayor humillación, Sergio, discúlpame, qué mayor humillación que sentirte objeto, ¿no? Usado, ¿sí? Para satisfacción y placer del otro. O sea, realmente es humillante. Y yo creo que esa y la humillación en público por X tema, yo creo que son de las dos humillaciones que deja desnudo totalmente, ¿no? Sin defensa, pues en este caso a un niño. Quiero compartirles también para que vayan identificando. Ahorita que dices esto de la humillación y de ser avergonzado públicamente, ¿no? Cuando alguien se burla de un niño, ¿sí? De una niña, obviamente también, los dejamos sin palabra, es decir, sin la posibilidad de defenderse. Y esto es una de las características, como se manifiesta también la herida de la humillación en las personas. Es esta dificultad para poder expresar, para poder hablar. Porque seguramente ocurrió que en la medida que quería defenderse de algo, la humillaban más y le hacían sentir
más que no valía. Entonces aprenden a quedarse callados. Entonces son estos hombres, mujeres que difícilmente expresan lo que sienten, ¿sí? Y ahí se relaciona con estos mandatos de la masculinidad hegemónica, tradicional, machista, patriarcal, etcétera, en donde el hombre no puede expresarse, porque ha sido tan fuerte su humillación, digamos, que siente la vergüenza y su palabra no vale tampoco, ¿no? Es decir, vale menos que nada, y en ese sentido también pues es una manera pues de identificarlo y obviamente de tratar de sanar pues en la medida que se exprese, ¿no? Dominique, ¿cómo ves este tema? Sí, lo podría relacionar si estamos hablando de manifestaciones físicas. Y voy a tomar otro ejemplo de una mujer que se llama Mayem, hace como 2 o 3 días. Y ella tiene un cuadro, bueno, ella no se llama Mayem, ¿no? Entonces no se preocupen. Sí, yo dije, sí, ya la ventaneó, pero no, qué bueno que lo aclaras. Gracias. Ella tiene un cuadro de asma, de falla de audición y un control del peso. Bueno, estábamos hablando de la garganta, que es esa zona o ese chakra, o hablamos como lo queramos, la dificultad de expresar algo que no sucedió y no podemos hacerlo, es cierto. El asma es interesante porque es respirar, es el aire. El aire lo compartimos con todos, esa es la relación. Entonces, muchas personas que sufren esa humillación, se ha cortado una relación porque no saben cómo manejar esa relación, porque precisamente fueron humillados y ya les falta aire. Hay un elemento muy importante dentro de las personas que sufren esa humillación, es que están con una relación íntima con la libertad. Es decir, la libertad en sus extremos, es decir, en su privación y en su búsqueda, ¿sí? Entonces, ¿cómo fueron privados de alguna libertad, que es la libertad de expresión o la libertad de mostrar su cuerpo, o bueno, hay una privación, entonces ellos buscan la libertad, ¿sí? Pero se meten en muchas veces, para decir todas las veces, en circunstancias donde no tienen libertad, donde están sometidos a puede ser un perpetrador, puede ser una persona muy autoritaria o lo que sea, o que les regaña, porque al mismo tiempo pues buscan a recrear esa vergüenza, esa sumisión, ¿sí? Pero para ellos es algo fundamental. Y esa persona que le dije que se llama Mayam fue muy interesante porque ella tuvo una mamá y hay que saber que la humillación muchas veces es con la mamá, tanto por los hombres que por las mujeres. En mi caso de Ciro, que le estaba hablando, era con una mamá, también con una relación muy especial con la mamá, porque la mamá la sigue tratando como un bebé a más de 30 años. Entonces es una cosa muy, muy impresionante. Y esta señora, su mamá, que era una mamá educada, porque incluso era profesora en colegio, la golpeaba hasta los 18 años. ¿Qué tipo de golpe? Yo no sé si fueron golpes terribles o no tan terribles, pero ella me dijo, no, pero a 18 no, y dije a mi mamá, no más, ¿sí? No más, porque al lado había ese tema importante también, un hermano que era sobredotado, es decir, pianista, inteligente, artista, y había una comparación permanente entre los dos, y esa jovencita, que era un poquito gordita, pues estaba rebajada porque era fea, gordita, no tiene todos los talentos, entonces se sentía totalmente humillada por la mamá. Entonces, la cosa que quiero decir, porque como trabajo con pareja, es que ella ahorita se enamoró con un extranjero europeo y se va a ir a vivir allá. Entonces le dije, mira, tan interesante, porque en ese momento volvemos a la característica de esas personas que se cargan de algo más, y ella se encarga de sus padres, de su mamá y de su papá, que se quebraron, y responde económicamente aquí en Colombia para ellos, ¿de acuerdo? Descubre un amor fuera del país donde
ella puede tomar aire, es decir, puede ir en otro país, es decir, tomar libertad, tomar distancia con sus padres, para liberarse de una cierta forma, pero se va a poner en una situación que no va a ser tan fácil, y ella está consciente de eso, porque va a estar sometido pues a un hombre en otro país, otro idioma, otra cultura, con dificultades económicas, con un reto de adaptación. Entonces él quiere más libertad, pero al mismo tiempo se va a privar de alguna libertad porque tiene que renunciar a su trabajo, ¿sí? Entonces es muy interesante de ver esas dinámicas de las personas, y pues nosotros como terapeutas pues estamos allí para que concienticen, para que vean esa situación, que lo vean. Y esta persona, por ejemplo, tiene el control del peso, porque estamos hablando mucho de los gordos, pero no estamos hablando de los gordos controlados, porque hay muchas personas que no son gordos, pero que tienen una relación a la alimentación muy controladora, ¿sí? Le que les permite precisamente, pero tiene dificultades con eso, ¿no? No quieren engordar porque realmente saben a cualquier momento es su refugio la alimentación, ¿sí? Pero no se ven gordos, pero saben, nosotros sabemos, o ellos también saben que es difícil la relación con eso porque realmente por ahí se escapan, ¿no? Gracias, Dominique. Y introduces un tema de la libertad, porque quienes han escrito sobre estas heridas hablan precisamente que el mayor temor del masoquista, de la máscara del masoquista, de quien ha sufrido la herida de la humillación, el principal miedo es a la libertad, justamente. Es decir, a esto lo que acabas de explicar muy bien, Dominique. ¿Cómo lo verías esto, Marco, este tema de la libertad en el hombre humillado? Totalmente de acuerdo. Por eso el mecanismo de la retroflexión como mecanismo de defensa, porque en el fondo sí, hay una sensación de que son malos. Sí, hay tanta ira, ¿sí? Y lo puedo decir, puede haber tanto deseo de venganza que en vez de explotar, mejor imploto. En vez de que la energía vaya hacia afuera, mejor va hacia adentro, ¿sí? Porque en el fondo, la persona con esta herida de humillación tiene mucha rabia, tiene mucho coraje, pero no quiere ser malo. Entonces, la energía se vuelve hacia acá, ¿sí? Y por eso, la corporalidad de la que hemos estado hablando, ¿no? Sí, pero en el fondo hay mucha rabia y tiene mucho miedo de ser malo. Esto también me mueve mucho, esto último que acabas de decir, Marco, el querer mostrarse siempre como bueno. Aguas, quienes hacemos esto, porque yo soy de ellos, ¿sí? Y yo sí debo de reconocer, de las 5 heridas, yo creo que la que más me identifico es con el de la humillación, y lo tengo muy identificado en qué momentos en mi vida, en mi infancia, en mi adolescencia e incluso en mi juventud, se fue reforzando esta herida de la humillación por situaciones que no los quiero ahorita poner ahora sí que es muy temprano, ¿no? Pero sí, efectivamente, es querer ser bueno todo el tiempo, lo cual resulta muy difícil para quienes conviven con nosotros, ¿no? Porque no les damos la chance de ser los malos, ¿no? O aparecen como verdugos, ¿no? Como verdugos, y entonces caemos en esa dinámica, ¿no? Que mencionaba Dominique de la relación de pareja, en donde se hace muy, muy difícil, ¿no? Déjenme compartirles ahorita el caso de un hombre, también que lo estoy viendo. Él sufrió de mucha violencia en su infancia, ¿sí? Y con una dificultad tremenda para hablar. Y mencionaba justamente que terminó con una relación de pareja que era muy importante. Él todavía no está casado, pero tenía una relación de pareja ya importante de 2 años y medio, donde ya se estaba hablando incluso de matrimonio y de compromiso. Y de pronto ella se retiró y él no tuvo la fuerza para pedir una explicación. Y ahorita que decía yo la dificultad de hablar, él no pudo expresar en ningún momento, preguntar por qué. Ya han pasado 2 años, ahorita está en terapia, tiene algunas semanas también conmigo,
pero ya tenía 2 años y medio quedándose con esa carga de creer que él había hecho algo malo, ¿sí? Y por eso se había ido ella. Y era puro asunto de él, ¿no? A la hora que toma la fuerza y la busca y le pregunta qué onda, ¿no? ¿Qué pasó? Resulta que ella le pide disculpas, le dice que encontró una relación de pareja anterior que no había acabado de concluir bien, de la que incluso este hombre tenía conocimiento y ya sabía, pero él no podía mirar eso. De tal manera que a la hora que habla y se da cuenta que él no había sido el malo, ¿no? Había sido ella la mala, digamos, entre comillas, y bueno, descansó, pero fueron 2 años y medio de un sufrimiento, ¿no? Sufrimiento y no querer aparentar ser malo. Incluso a la hora de que ya tiene la comunicación con su ex, ¿no? Se siente mal todavía de decir, híjole, siento que la metía a que sufriera un poco también ella, ¿no? A que sufriera, a tener que darme la explicación. Todavía se ponía en ese lugar, ¿no? Entonces, sí es complicado este tema de no hablar y de sentirnos que nosotros tenemos que ser siempre los buenos, de no decir nada y no hacer nada para no hacer sentir mal a los otros, ¿no? Perdón, ¿de qué otra manera se puede expresar en lo cotidiano? ¿Cómo podemos alimentar nuestra herida de la humillación en la vida cotidiana? Ponerse en circunstancias donde los demás los van a señalar y los van a rebajar, ¿sí? Y la persona que tiene esa herida de humillación quiere controlar o quiere tener poder, ¿sí? Para existir finalmente. Y por eso tiene a veces actitudes totalmente desplazadas o para hacer su espacio. Voy a tomar un ejemplo concreto porque a veces es mejor, hablando de Ciro, que yo me acuerdo de la pareja, porque Ciro está manejando las cuentas de la esposa en el negocio en común. Y la esposa está desesperada porque no tiene acceso a sus cuentas y ni tiene tarjeta, y él, por el servicio, porque esa es la características de la persona que vive esa herida, tú lo dijiste muy bien, Sergio, es buena persona, ¿sí? Quiere servir, porque cuando sirve se siente útil y recibe un cierto placer por realmente ser el bueno y no ser rechazado. Finalmente es lo que busca en el fondo, es no ser rechazado porque ha sufrido el rechazo, ¿sí? De la humillación. Entonces su servicio permanente es controlar para ayudar, pero ese control es excesivo. Por ejemplo, en este caso, la mujer tiene miedo a pedirlo, cuáles son los extractos bancarios, a sacar la plata, él la lleva de todas partes en el carro para hacer tal cosa. Entonces, por ejemplo, y todo el tema de celular, que eso se conoce en todas las parejas. Entonces, Ciro, por ejemplo, no quiere mostrar su celular porque su celular es suyo. Entonces, desarrolla todo un tema de secreto con lo que hace con su tiempo. Es decir, lo que hace con su tiempo es tener supuestamente su libertad, que quiere tener su libertad. Su libertad es su celular, con quien habla y que nadie lo toque, porque tiene mucho miedo a eso, ¿sí? Mucho miedo a que se vea, a que se reconozca, a que se interactúa, se autoprotege mucho. Entonces es difícil, pues, porque realmente se pinta como una persona muy buena, demasiado buena, pero en el final como hay un control detrás, ¿sí? Para no soltarse y para no mostrar que no va a abrirse, porque es lo difícil tanto para las parejas que para nosotros, después que la persona se pueda abrir y reconocer esa herida primordial que seguramente es grande, ¿no? Gracias, Dominique, porque nos introduces al siguiente apartado que quiero comentar.
con ustedes es cómo los hombres, a la hora de ir sanando nuestra herida de la humillación, cómo podemos contribuir a la expresión de una masculinidad madura, de ser hombre maduro. Es decir, no ser un hombre controlador, como lo acaba de decir Dominique, ¿no? No ser un hombre que se pone al servicio de la pareja, no ser un hombre que es completamente, no sé. ¿Cómo sería, desde tu punto de vista, Marco, la expresión de un hombre maduro cuando ha tenido la herida de la humillación y la va sanando? Pues definitivamente el primer paso es darse cuenta, tomar conciencia. Para eso son los espacios terapéuticos, ¿no? Un buen terapeuta lo que hace es que la persona se escuche, se vea, ¿sí?, a sí misma a través de lo que habla y de lo que dice, que esas son las conductas, ¿no? Lo que hacemos y lo que decimos. Entonces, cuando la persona empieza a darse cuenta de que lo que hace y lo que dice casan con este perfil, bueno, pues ya llevamos un 40, un 50% de avance, ¿no? Y en segundo lugar, pues después de darse cuenta es empezar a dejar de hacerse cargo de los otros y hacerse cargo de sí mismo, de su propia salud, ¿sí? Porque en este tema de la obesidad como tal, pues trae consecuencias, hay comorbilidad, ¿no? Se le llama. Y en este caso, por ejemplo, es la diabetes. Y nosotros sabemos que el diabético tiene algunos temas de dificultades con la sexualidad. Una persona con la herida de humillación, no necesariamente por la diabetes, rehuye, ¿sí?, al ejercicio de la sexualidad plena, ¿sí?, y empieza a justificar y empieza a racionalizar la sexualidad y empieza a ver que es algo sucio, que no es espiritual, que bla, bla, bla. Y entonces empieza a rehuir. Y muchos de los hombres rehuyen a la sexualidad por el tema de la eyaculación precoz, ¿sí? Está asociado a la diabetes. Si ya brincó esa línea, pues obviamente es mucho más claro el tema. Entonces, el primer punto es darse cuenta. Lo segundo es empezar a dejar de hacerse cargo de los demás y empezar a hacerse cargo de sí mismo, ¿sí? Empezar a dejarse de culpabilizarse por comer o buscar alimentos más saludables, con menos calorías, con menos azúcares, por lo menos, ¿sí?, y las cantidades, ¿sí? Dejar de ocultar su vergüenza haciendo reír a los demás, ¿sí? Esa es una máscara o una de las facetas de la máscara en la que se protege quien tiene la herida de humillación. Dejar de ser buenas personas. En realidad todos somos buenos malos, todos. Y claro, hay unas partes de mi sombra, ¿sí?, que no las domino y de repente se me sale de control ante un evento, ante una situación, ante bla, bla, bla. Bueno, pues esa me la llevo al diván, digo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me lo llevo a la reflexión, me lo llevo a platicarlo con alguien, a echarle luz a esa parte de esa sombra, ¿no? Y eso nos permite crecer, tanto como querramos, cuando analizamos nuestras sombras y le echamos luz a nuestra sombra. Dejar de ser mediadores. Las personas, los hombres que tienen esta herida, que padecen de esta herida, realmente, pues en querer ser buena persona, andan mediando en conflictos. Pueden ser, si les pagan para ser mediadores de conflictos, bla, bla, pues ya encontraron su vocación. Puede ser por ahí, pero ya en lo cotidiano dejar de ser mediadores y dejar de disculparse constantemente. Son personas que en el fondo hay una gran vergüenza y piensan que la están regando constantemente y piden disculpas con bastante cotidianidad, ¿no? Gracias, Marco, muy claro. Dominic, si quieres ampliar, ¿cómo sería la expresión de
de un hombre maduro, digamos, quien ha ido ya sanando esta herida de la humillación? Dominic. Reconocer sus necesidades antes de las necesidades de los otros, ¿sí? Es decir, que él tiene el derecho a tener, a expresarse, a vivir su libertad sin ser sometido a nadie y a nada. Ese es un cambio de postura, pero ese cambio de postura viene primero con la toma de conciencia, donde nos habló muy bien Marco, y es, a ver, el origen. En el caso que yo veo, porque siempre todo eso está relacionado con historia familiar, muchas veces esas personas tendrán que tomar distancia con su mamá, sus padres, pero muchas veces más con su mamá, que tuvo un poder grande, que les impidió hacer cosas, que les frustró. Y claro, hay un secreto. Yo veo que en muchos aspectos pues la mamá se reprocha a ella misma cosas que se dio cuenta después, pero nadie lo puede decir, ¿sí? Entonces puede ser ligada a sexualidad u otras cosas, ¿sí? Entonces hay un gran miedo a expresar lo que pasó. Entonces uno de los temas seguramente de liberación puede ser expresar lo que pasó, y cuando hubo eso, porque finalmente nosotros muchas veces no podemos entrar en la familia ni a cambiar a los padres, pero sí la persona puede poner límites, decir, listo, mamá, hasta allí, ya decidí hacer lo mío y vamos a tener una relación distinta, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando ya sana con el origen, con la mamá, pues seguramente pues, va a mejorar mucho la relación de pareja, porque va a poder entender y poner límites y no estar al servicio del otro, sino al servicio de sí mismo, y liberarse de ese temor que él tiene a expresar lo suyo en todas sus dimensiones. Bueno, se me fue la idea que yo quiero completar, pero bueno, de pronto me veré más tarde. Ok, sí, gracias. Sí, perdón, lo que quiero decir, que es finalmente lo fundamental, como es una persona que se rebaja, la clave es la autoestima, el amor propio, el amor a sí mismo, ¿sí? Pero yo te dejo de pronto, Sergio, pues como incrementar, digamos, ese aspecto que finalmente es lo más importante. Gracias, Dominic, muy, muy claro. ¿Cómo hacerle para cuando no es mamá? O sea, porque entiendo, si es mamá, y generalmente, aunque no siempre, el origen de la humillación viene de mamá, hay veces que viene de otras personas incluso que ya no están presentes, ¿no? Entonces, Marco, la pregunta sería, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacer un hombre cuando la herida vino de otras personas que ya no están, ¿no? Que un maestro, unos compañeros de la primaria, de la secundaria, un policía, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo hacerle para sanar esa herida y no estárselas cargando a las parejas o a los hijos o a las personas con las que nos relacionamos? Lo primero es tomar conciencia y, como lo acaba de mencionar Dominic, hacerse cargo de las propias necesidades. Sí, lo que tengo que hacer o lo que tiene que hacer la persona que está en esta situación es retirarse un momento, porque si no la ira o sí, el enfado, etcétera, sí, es retirarse, reflexionar, y a partir de ahí puede elaborar una respuesta asertiva. Si ya es una persona que maneja la asertividad, pues inmediatamente lo que tiene que hacer es poner límites. Si es una persona que no ha desarrollado esta inteligencia emocional suficiente para poder poner límites claros sin ofender a los otros, ¿sí? Entonces lo que tiene que hacer es detenerse, revisar qué está pasando consigo mismo y elaborar una respuesta mucho más óptima y mucho más clara para poner límites claros. Ahorita pensé que te ibas a ir hacia la pregunta de ¿qué pasa de la humillación con papá? Sí, Adelante, échatela. No, el tema de la humillación con papá, en esta desesperación,
¿sí? De los padres, hombres, porque su hijo, sí, en este caso varones, no esté saliendo adelante de acuerdo a los estándares, ¿sí? Empieza un proceso de ridiculización fuertísimo. Empieza a remedar al niño, empieza a ridiculizarlo, empieza a minimizarlo, y no tiene que ver con otra cosa más que con la herida del papá, ¿sí? Que inflige la herida en el hijo. Entonces, en la casa de las personas que estamos reunidos hoy a través de Facebook o de Zoom, hay ese tema, ¿no? De arremedar a los hijos o ridiculizarlos, etcétera, etcétera. Bueno, quien tiene que trabajar es papá, ¿sí? Porque algo está pasando con él. Seguramente lo único que está haciendo es pasando la estafeta de la herida. ¿Por qué? Porque este papá seguramente fue humillado por su propio padre, ¿no? O tal vez por mamá. Entonces, en esta cultura donde el éxito es bien visto y tiene que ver con calificaciones y tiene que ver con ciertas acciones sociales, etcétera, etcétera, el papá puede sentirse desesperado porque su hijo no está brillando como el papá quisiera, ¿no? Y me cuento entre ellos, ¿eh? O sea, yo he vivido esa experiencia con mi hijo, de estar en este proceso de no darme cuenta, ¿no? Era mi herida y obviamente pasársela a él, ¿no? En este caso, gracias Marco por incorporar este tema del papá, porque en este ejemplo en este caso que yo les compartía de mi paciente, existía esa herida del padre, efectivamente, del padre que le había dicho, no sirves para nada, ¿sí? Todo lo haces mal, hazte para allá, eres un tonto, ¿sí? Etcétera, 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 ¿no? Ese tipo de reacciones que sí llegamos a tener los papás y que generan esa herida de la humillación, sin darnos cuenta, obviamente, ¿no? Dominique, ¿pudieras incrementar un poco este tema de la herida cuando viene de papá? Sí, creo que hay dos aspectos. Hay hombres o hijos que no tienen el perfil que han recibido nuestros padres. Pues, por ejemplo, en el mundo latinoamericano sabemos que hay un modelo machista en el cual el hombre tiene que ser, no llorar, ser fuerte, sí, mostrarse viril y tener actitudes. Entonces, las generaciones cambian y hay muchos hombres sensibles, y seguramente dentro del grupo de los terapeutas yo creo que nos vamos a reconocer, de los artistas, gente sensible o hasta hipersensible. Entonces allí hay una falta de identificación del padre o de los abuelos, de los tíos, etcétera, con el aprendizaje de lo que es realmente un hombre. Entonces hay una frustración, porque si el niño llora, si el niño no quiere jugar fútbol, entonces va a tener la mirada de enjuicio de los padres y de los compañeros, como yo lo he vivido en mi familia también, y incluso en Francia. Bueno, el chico no quiere jugar fútbol, entonces recibe bullying de sus compañeros, porque ese es una marica, ¿me entiendes? Cuando no es el caso, solamente que es una persona que es muy sensible y ve las cosas de una forma diferente. El otro tema que es las familias uniparentales, en el cual los hombres, pues yo lo he observado de todas partes, pues los hombres desaparecen o las mujeres los botan, allí podemos tener todos los esquemas, pero la realidad es que muchas veces el hombre está educado por la mujer, ¿sí? Por la madre, ¿sí? Cuando no es la abuela o la tía. Entonces esos hombres pues reciben una educación que es un poquito desbalanceada, entonces a veces se quieren convertir en supermacho, protector de su mamá, y ocupan un rol que no es el suyo, ¿sí? Entonces hay un desbalance, o se vuelven demasiado miedoso porque es con una sobreprotección de la mamá, entonces tienen miedo a todo, y bueno, y ahí podemos tener todo el panorama de las dificultades relacionales y emocionales, ¿sí? Por el impacto de la sociedad.